búsqueda de un sentido para vivir. Hoy en día estamos observando, por un lado, un mundo que se debate en una cantidad de problemas. Y por el otro lado, estamos observando también que se están presentando grandes cambios. De pronto esos cambios no son tan notables, no se difundan o difunden permanentemente, pero son reales. O sea, hay algo que nos está invitando como seres humanos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sobre cómo estamos tratando el planeta. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando del mejoramiento del medio ambiente, de los cambios climáticos, de tantas cosas que nos preocupan. Y quizás de esa mirada es donde aparecen en la mente de muchos seres grandes interrogantes. Posiblemente a nosotros nos han llegado esos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de haber nacido? ¿Está bien como yo estoy viviendo? ¿Qué existe más allá de la muerte? Bueno, una cantidad de interrogantes, pero quizás la más fuerte de todas que yo pienso es aquella que se pregunta ¿qué sentido tiene mi vida? Cuando yo me hago esa pregunta, es como enfrentarme a una inquietud muy grande que nosotros fundamentalmente en el campo del trabajo interior le llamábamos como una llamarada. La llamarada es como algo que se enciende dentro del ser, como un llamado interior que nos invita a bucear dentro de nosotros mismos para que nos podamos unir a esos grandes cambios o para que de pronto encontremos respuestas a esos grandes interrogantes. Lo más interesante es que quien presta atención a ese llamado comienza a investigar, a buscar. Entonces se vuelve como un estudioso de las formas de modificar sus comportamientos ante la vida para que les lleguen a aprender a manejar maneras o expresiones más amables y amorosas ante la vida, porque esa es la idea de nosotros. Cada vez que empecemos a hacer ese trabajo interior, tratemos de proyectar nuestra vida en algo distinto, que es una expresión ante la vida más amable, ante la vida con el deseo profundo de que todo el mundo se sienta beneficiado. O sea, ese es el bien común el que buscamos. Entonces, toda esa dinámica que está pasando, desde mi parecer, lo que está invitándonos es que busquemos una nueva ruta para vivir. Esa ruta, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, yo diría, los caminos espirituales lo han llamado desenvolvimiento espiritual. Recuerden que lo espiritual no tiene que ver nada con religión, ni con sectas, ni con movimientos específicos que manejan dogmas, estructuras, ideas que nos mantienen encerrados en jaulas. Sino que el desenvolvimiento espiritual es un camino libre de posibilidades que en ruta, en un sentido muy profundo para vivir, buscando respuestas permanentes a eso que nos llama, a esos anhelos interiores. Bueno, entonces, esa es la idea de la charla de hoy, es tratar de mirar qué estrategias yo puedo lograr o qué elementos puedo trabajar para poder encontrarle como ese sentido a la vida. Por supuesto, es una mirada muy particular. No quiere decir que no haya otras alternativas. Pero esta es una mirada a la que vamos a presentar hoy. Alguien me preguntaba en algún momento que si esa búsqueda era muy complicada, esa búsqueda del verdadero sentido de la vida. Pues la respuesta que en ese momento le daba es que quien emprenda esa búsqueda debe estar consciente de que va a enfrentar retos y que esos retos van a ser muchos, porque va a tener que modificar muchas formas, ideas, estructuras, limitaciones, formas de ver la vida que en algún momento va a sentir que no lo llevan por buen camino. Entonces, los retos son demasiados. Pero lo interesante es que
al abordar esos retos va a empezar a descubrir que, que es posible modificar la vida, modificar comportamientos, modificar actitudes, para que pueda romper con esas raíces que le impiden como ese vuelo. Porque puede ser muy pequeñita, como decía alguien, el hilo que ata al ave le impide volar. Y que todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de paciencia, es un trabajo de perseverancia, porque a través de esa paciencia y esa perseverancia en el tiempo, vamos a poder como resetear todas esas ideas y estructuras viejas para dejarlas atrás y modificarlas por comportamientos que ayuden a construir un mundo mucho más amable. Yo sé que para algunos seres el afrontar estas situaciones se convierte en un motivo o en una justificación para abandonar rápidamente lo que comienzan a trabajar, porque no soportan, digamos, dejar como esos placeres, como esas satisfacciones a nivel personal, que muchas veces se mueven a un nivel egoísta, pero no producen ningún beneficio para el colectivo. Desde esa óptica, digamos, no es fácil, pero yo diría que el trabajo es sencillo, María, es alcanzable. Y también he observado otros seres que conscientes de las dificultades se habitúan a recurrir a una ayuda. O sea, buscan un camino, buscan una estrategia, buscan unas charlas como estas, buscan algún espacio que lo conecte con lo esencial. ¿Y lo esencial a dónde está? Lo esencial está dentro de nosotros. Nosotros a veces buscamos como las respuestas afuera, pero las respuestas, muchas respuestas posiblemente están afuera, pero lo fundamental dentro de lo que concierne a nuestro ser está dentro de nosotros. Y eso lo hemos llamado nosotros fuerza, una fuerza muy poderosa, una fuerza que nos dio la creación, una fuerza desconocida. Algunos lo llaman la fuerza divina, algunos lo llaman la fuerza esencial, algunos lo llaman Dios, algunos lo llaman como quiera usted llamarlo. Algunos de pronto ni creen en eso, pero sienten que hay una fuerza mucho más poderosa que lo que ellos piensan. Pero es con esa asistencia que nosotros fundamentalmente nos damos cuenta de que sí podemos sobreponernos a cualquier situación que nos ponga la vida al frente, por difícil que parezca. Y que yo la puedo ubicar en un campo de hermosas posibilidades. ¿Qué pasaría el día que cada uno de nosotros haga esa tarea? Lo que creo yo es que nos vamos a convertir en agentes colaboradores del cambio que necesita la humanidad. Y eso es, sin darnos cuenta, emprender el camino de la búsqueda de sentido que toma un sentido. ¿Sí? La búsqueda de sentido que toma un sentido. O sea, vamos a hacer una ruta. Hay un norte muy específico. Entonces, enfoquémonos entonces en ese trabajo de lo que pretendemos en este momento de la charla, que es la búsqueda de un sentido para vivir. Que necesariamente quien va a emprender esa búsqueda tiene que primeramente empezar a incursionar dentro de él mismo. Seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones que el cambio empieza por uno mismo. O sea, uno no puede pretender cambiar al otro, cambiar a mi vecino, cambiar a mi pareja. No, el cambio tiene que empezar por acá. Porque yo soy el que tengo que ver qué es lo que me está impidiendo ir muy más lejos. Y posiblemente lo que voy a tratar de aprender cuando incursiono en ese trabajo conmigo mismo es técnicas que posibiliten esa tarea. Son técnicas, y yo creo que hay muchas técnicas, pero cuando yo aprenda esas técnicas, lo importante es que las practique. Y no solamente que las practique, sino que sostenga el esfuerzo y la perseverancia para mantenerse sin desmayar. Como les decía hace rato, siempre los desafíos normales de la vida van a aparecer.
Y resulta que hay muchas situaciones difíciles, hay situaciones difíciles de lo que hablábamos ahora, hay depresiones, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay relaciones inciertas, hay descontrol emocional, y también hay cosas muy hermosas, no podemos negar. Es decir, hay tantas situaciones de la vida, pero a pesar de los momentos críticos, cuando uno se habitúa a tener esa mirada puesta en el horizonte del amor, porque yo lo llamo así, nos podemos mantener firmes en la decisión de búsqueda de sentido. Y eso es muy importante, porque esa búsqueda de sentido es la que va a permitir que vaya alcanzando el desenvolvimiento paso a paso y que es apropiado para lo que yo necesito. Y sobre todo nos vamos a ir preparando para que cuando vengan esos momentos complicados no me desestabilicen. O sea, se trata de una perseverancia de la que hablan muchas enseñanzas. Y esa perseverancia se la considera como una virtud. Seguramente hemos oído hablar de la palabra perseverancia, pero muchas veces no nos hemos cuestionado o preguntado qué significa la perseverancia. Resulta que en el trabajo de la búsqueda de sentido, la perseverancia toma un puesto notable, porque es una virtud o una cualidad o un valor que nos va a ayudar a modificar cualquier cosa. Entonces, cuando yo persevero y persevero y persevero, voy encontrando salidas, voy encontrando ideas, me voy imaginando formas para desbloquear todo ese pasado que me pueda estar atormentando. Que de alguna manera es como una estructura limitante que no me deja ir, no me deja caminar, que no me deja ir, tratar de buscar ese sentido de construir un mundo mejor. Por ejemplo, yo pienso que si nosotros fuéramos, todos los seres humanos, fuéramos perseverantes como humanidad para buscar una solución en la mejoría del medio ambiente, o sea, todo ese trabajo colectivo está pensado en el bien común, porque queremos es que nuestro planeta viva, permanezca, para que nosotros podamos estar ahí bien, que no vamos a respirar aires que nos puedan envenenar y cosas de esas. Entonces, si hiciéramos ese trabajo colectivo y personal también, porque tiene que ser muy de uno mismo, tengo la absoluta seguridad de que vamos a encontrar la solución a los problemas del medio ambiente. Es un ejemplo. Pero eso lo podemos ampliar a cualquier aspecto de la vida. O sea, hay tantas cosas por modificar. ¿Será que posiblemente mi relación que anda muy deteriorada en relación con mi pareja se puede modificar? Pues lo más fácil es que uno diga, no, chao, me voy. Pero lo otro puede decir, hombre, pues por medio tengo unos hijos, unas personas, voy a intentarlo. Busco las maneras, busco las formas y persevero en la búsqueda. Seguramente con esa perseverancia voy a encontrar solución. Y eso es un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque yo deseo mejorar algo en la vida por amor a un colectivo, que es mi familia, puede ser. Pero la mirada tiene que estar mucho más abierta a un campo más expansivo. Bueno, esa perseverancia vamos a hablar un poquito, porque es muy importante en ese trabajo de búsqueda de sentido para vivir. Resulta que nosotros tenemos unas enseñanzas que nos dan como unos tips, yo diría, para aprender a trabajar con nosotros mismos. Y habla de la perseverancia y comentan estas enseñanzas que la perseverancia tiene como base 5 pilares angulares, que nos vamos a encontrar absolutamente todos los seres humanos todos los días y no nos damos cuenta. Esos pilares son la paciencia, un pilar. Otro pilar es la fe. Otro pilar, la esperanza. Otro pilar, el discernimiento. Y otro pilar, la resignación. Pero ahí tenemos los 5: paciencia, fe, esperanza, discernimiento
y resignación. Nos lo topamos por doquier, pero no somos conscientes de eso. Por ejemplo, tomemos el primero, la paciencia. ¿Qué pasa con nuestra paciencia? Resulta que muchas veces ante circunstancias de la vida nos desesperamos. Nos falta paciencia para vivir o experimentar, sobre todo dificultades, las dificultades propias de la existencia. Dice alguna enseñanza nuestra que por falta de paciencia resulta que nosotros convertimos las dificultades propias de la vida en problemas permanentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una dificultad cuando salgo de mi casa todos los días para ir al trabajo porque tengo que tomar el mío. Resulta que cuando voy a tomar el mío eso viene relleno, me subo, me pisan, me empujan, hacen muchas cosas. Y yo ya sé que eso es así. O sea, tengo que aceptar que eso es así, que me voy a encontrar con esas circunstancias. Pues resulta que eso es una dificultad y la puedo convertir en un problema porque todos los días salgo envenenado, renegando, ahora me tengo que subir al mío, me va a pasar esto, me van a pisar y si me pisan pues trato mal al otro, etcétera. Entonces se me convierte la vida en un mare magnum de compuestos tan difíciles de manejar. ¿Por qué? Precisamente porque no he tenido paciencia. Y resulta que eso nos falta. A todos los seres humanos nos falta siempre paciencia. Entonces, ¿qué hacer? Lo vamos a enfocar todo esto desde el punto de vista espiritual. Antes de que uno viva una experiencia y se desespere, pare, deténgase. Deténgase ¿para qué? Para observar o determinar qué es lo que está pasando. Posiblemente si yo lo examino, lo miro, me detengo, pues no me voy a dejar llevar por el primer impulso, la molestia. No que digo, hombre, ¿verdad? Todo esto, todos los días tengo que vivir esta experiencia, pues ¿qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar. Tendría que cambiar a media humanidad que se comporte bien o que salga a la hora que tiene que ser para que el bus no se llene. Y en ese momento que me detengo, pienso que si yo tuviera esa paciencia para aceptar la vida tal cual viene, sería más fácil encontrar una solución. ¿Y por qué quiero encontrar una solución? Porque yo no me quiero molestar con el mundo. Yo no le quiero lanzar pensamientos negativos al mundo. Yo no quiero afectar a las personas que van en el mío por mi ira, ¿sí? Por mi molestia. Yo no quiero. ¿Qué estoy pasando? Estoy pensando en el beneficio de todos los que van ahí. Y en el fondo lo que estoy haciendo es cambiar una modalidad de queja, de molestia, por una solución basada en el amor. Sutilmente estoy pensando en el amor, aunque no lo determine. Porque es un amor hacia no dañar. Entonces es una actitud hermosa porque empezamos a fortalecer en nosotros el no esperar que la vida venga como a mí me parece. Ni siquiera que cuando hago algo yo obtenga un resultado inmediato. O que si le di alguna palabra, un gesto amable a alguna persona, esa persona me lo agradezca. No, empiezo a tener esa paciencia. No me agradeció. Tranquilo, me detengo. Esa persona es como es, yo la tengo que entender. Puede ser mal educada, puede hacer muchas cosas. Voy a comentarles un ejemplo. Lo voy a hacer un poco. Es que yo conocí la historia de una amiga que enseñaba a sus hijas todos los días a ser ordenadas en su casa. Resulta que ella tenía, como creo que eran 5 o 6 hijas, no estoy mal. Resulta que eran muchachos para nada. Ella pacientemente todos los días les decía, mi hijita, mire, esto se hace así, cuélguelo acá, ordénelo aquí, tú doblelo de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella pasaban los años y los años y los años, pero ella siempre con su paciencia, todos los días les enseñaba silenciosamente a ser ordenadas. Resulta que mientras estuvieron en la casa mostraron muy poco ese orden que ella quería que tuvieran. Pero resulta que cada una se fue casando, se fue yendo de la casa y todos los maridos hablaban maravillas de sus esposas. Qué esposas tan ordenadas que tenemos. Cada uno decía lo mismo.
Fíjense que a veces nosotros nos desesperamos porque a pesar de que hacemos las cosas no se produce un resultado inmediato, por eso decíamos ahora, no espera resultado. Pero resulta que la paciencia, el amor y la perseverancia, todo ese trabajo, logró que esas días realmente incorporaran a su vida el orden. Otro ejemplo es la historia de grandes santos. Cuando uno lee esas historias de grandes santos, algunos dicen que ellos se encerraban durante 60 años en una cueva para lograr luchar con los fantasmas que tenían interiormente. Y que una vez se daban cuenta que ya lograban superar esos fantasmas, salían a la luz pública a dar su mensaje. Es una historia de muchos años. Pacientemente fueron a eso. Pues vamos ahora a decir la segunda, la fe. Resulta que nosotros nos han enseñado que la fe es creer en lo que no vemos porque de alguna manera algo divino nos lo ha enseñado. Esa es una manera muy respetuosa de mirar la fe, pero nosotros la miramos mucho más profundamente. Cuando incursionamos en el mundo interior nos topamos con un mundo de experiencias generalmente nuevas. Nos vamos a incursionar en un campo completamente desconocido. Un mundo de experiencias que no hemos vivido posiblemente. Pero en ese campo que se va a mover uno, hay una animación de un campo energético muy profundo que es el campo divino, el campo del amor divino. Y que resulta que ese campo energético surge de mi corazón, de nuestro corazón. Entonces, cuando yo ya sé que yo estoy acompañado con un campo energético de una fuerza descomunal que posibilita que yo haga algo y de alguna manera eso tenga efecto, tanto en mí como en los demás, empiezo a trabajar con lo que llamamos nosotros una fe real. ¿Cuál es la fe real? La fe real es que cada acto de amor que yo haga individualmente por el bien de los demás me va a convertir en un co-creador de muchos cambios, tanto en mí como en la humanidad. Eso es tener fe, de que lo que yo haga por amor en un momento dado tiene un efecto notable en el conjunto. Y eso lo plantea muchos libros, inclusive por ahí hay un librito que habla del aquí y el ahora, ¿no? Que es lo que dice que tratemos de vivir cada momento de una manera plena, dando lo mejor de nosotros. Y eso es tener fe, de que lo que yo haga produce un efecto importante en la sociedad. Y por esa fe, a pesar de que yo no puedo observar el resultado de mis acciones, es por la que nos dedicamos a una labor silenciosa y amorosa. O sea, esa fe me da la convicción de que con esa forma de trabajar estamos colaborando al bienestar de una sociedad, al bienestar del mundo, a mejorar el planeta. Por esto nosotros en el campo espiritual trabajamos mucho con los pequeños actos de renuncia. ¿Qué son los pequeños actos de renuncia? Es hacer una obra, un acto muy amoroso en el momento por el bien común. Así sea que yo esté lavando un plato, así sea que yo esté limpiando una mesa, así sea que yo esté estudiando, así lo hago porque yo quiero darle a la humanidad algo bueno de lo que voy a aprender o de lo que voy a practicar. Por eso nosotros también creemos mucho en el poder de la oración. Por eso creemos bastante en el poder de la meditación. Por eso creemos mucho en las miradas tiernas y compasivas. Por eso le damos mucho valor a la palabra constructiva. Por eso es importante las buenas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas para trabajar. Pero todo eso se fundamenta en la fe. En la fe que mi labor es importante. Ya tenemos paciencia y fe. Ahora vamos a la esperanza. Alguien decía, no, es que eso de tener esperanza es que es como que lo deja uno muy pasivo, uno no hace nada, ¿no? Tengo esperanza de que este mundo se va a mejorar y algún día va a llegar. Por ahí no es. No implica que yo tenga que permanecer pasivo ante las necesidades de cambio que está viviendo el planeta o la sociedad.
No voy a permanecer pasivo, voy a volverme un ser activo, porque estoy convencido que algún día todo va a cambiar, no sé cuándo. Seguramente a lo mejor ni me toca verlo, ¿sí? Pero la esperanza es eso, es ser muy operativo en lo cotidiano, trabajando con todo lo que me presente la vida, de lo que hablábamos ahora, de dificultades, momentos agradables, lo que se me presente. Lo voy a vivir esperanzado de que en la medida que yo afronte o lo trabaje, con una cuota de amor, voy a poder reducir el efecto sobre el conjunto humano si lo trabajara de una manera despreciada, ¿cierto? Resulta que a veces no nos damos cuenta de eso, de que la labor nuestra, silenciosa, profunda, produce unos cambios notables tanto en uno como en los demás. Pero eso lo podemos ver reflejado con el pasar del tiempo. Con el pasar del tiempo sí lo podemos ver clarito. Porque si uno hace toda esta labor silenciosa, amorosa, profunda, con su ser interior, va a poder observar con el tiempo que su vida ha experimentado hermosos cambios. Muchas veces hasta la persona le dicen a la persona, oye, hola, ¿qué te está pasando y por qué? Y yo te veo como tan cambiado, resulta que estás haciendo las cosas como tan amablemente, como antes era muy arisco, muy difícil. Ahora no, yo te veo como más cercano. Alguien que conocía precisamente un tiempo atrás me decía que él se resistía mucho a ese trabajo a nivel interior, pero que por X o Y razón algún día decidió hacerlo. Eso es lo que hacemos nosotros, y después hicimos trabajo de desenvolvimiento espiritual. Y me decía en ese momento que nunca pudo imaginar que llegaría a ver esos cambios que estaba observando en su vida actualmente, que le parecían maravillosos. Bueno, ahí está la esperanza, que llevamos tres. Cuarto pilar, el discernimiento. El discernimiento todos los días lo estamos utilizando y no nos damos cuenta. O lo tenemos a la mano y no lo utilizamos, puede ser también, ¿no? Porque cada ser humano cuenta con la capacidad de discernir hacia dónde va su vida. O sea, yo puedo discernir, ¿no? Este paso que estoy dando aquí, ¿está bien o está incorrecto? Si me proponen un negocio X y yo no lo pregunto y me lanzo, ¿de qué manera estoy trabajando el discernimiento? ¿Me está faltando? Porque tengo que analizarlo, tengo que examinar, mirar qué es lo que me están proponiendo, porque debajo de eso hay una cosa turbia. No tengo principios fundamentales en mi vida, pues si hay algo turbio le digo, no señor, por ese discernimiento. Por ese discernimiento yo me puedo dar cuenta de cómo me estoy comportando en mis interrelaciones permanentes con los que me rodean. Por ese discernimiento yo puedo darme cuenta mis emociones, de qué manera las trabajo, cómo me identifico con ellas, etcétera. Y después de que yo haga todos esos análisis de discernimiento, ahí sí es importante hacerlos, llego seguramente a encontrar la mejor manera de comprometerme en una tarea de cambio, en una tarea específica, en una manera mía, muy discernida, para que eso produzca un beneficio al colectivo. Entonces ahí me lanzo por ese camino, digo, bueno, voy a ensayar por aquí, no sé. Muchas veces ni sabemos a dónde nos va a llevar, pero lo importante es que usted eligió con una actitud abierta, una actitud pura, yo diría, ¿no? Deseo de hacerlo mejor. Y si uno elige eso como convicción, entonces me hago fiel a esa ruta, la examino, por supuesto, voy en ese sendero que he elegido, me concentro en él, lo observo, analizo, lo reevalúo y trato de no malgastar mi tiempo, mis energías ahí, todas esas cosas. Hasta ahí estamos. Entonces, el cuarto, ahora vamos al último, la resignación. Paciencia, fe, esperanza, discernimiento y resignación. Esa también es muy importante entenderla, porque la resignación no se trata de resignarse a algo sin buscar salidas, ¿no? Esto se va así, no tengo nada que hacer y me quedo ahí quietico.
no busco salidas. No, la resignación a nivel espiritual plantea de que a pesar de que yo haga muchos esfuerzos, porque a veces los hacemos, ¿no? Para solucionar problemas, son pruebas que la vida me pone al frente. Resulta que los resultados no se dan como yo pensaba. Y entonces digo, uy, ¿qué pasó? Yo intentaba hacer esto y resulta que el resultado se dio por otro lado. Bueno, ahí es donde decimos nosotros, la vida nos quiere mostrar a través de la experiencia, por el resultado, una enseñanza. Esa es la que tenemos que tratar de mirar. Y entonces yo resignadamente acepto que algo me quiere enseñar la vida. Y eso es posible lo que yo estoy necesitando para seguir avanzando. Ese es el tipo de resignación. Eso es algo muy sutil. Y por esa misma resignación confío en que siempre, a pesar de todo, estoy acompañado en cada momento por esa fuerza superior que hay en mi corazón que me ayuda a sostener, porque a veces cuando las cosas no se dan, digo, caramba, yo voy donde el médico, resulta que tengo un dolor en el estómago y no se me pasa, y no se me pasa, y voy al otro y nada, y eso es se sostiene. Bueno, está pasando. Entonces, entro en un proceso de resignación, de aceptación, para continuar de todos modos en la búsqueda de soluciones. ¿Cuáles son? Pueden ser. Hay que buscar unos exámenes más profundos, hay que buscar medicinas alternativas, hay que buscar ayudas por muchas partes, pero trato de hacerlo. Entonces, eso es la resignación. Bueno, ya para finalizar esta intervención, podemos afirmar que si nosotros logramos fortalecer esos 5 pilares en nuestra vida, contaremos con una de las maneras más seguras de encontrar un sentido para vivir.